no se está grabando la sesión. Sí, Adri, ya lo puse para grabar. Ya está listo. Ok, entonces voy a tener que decir otra vez, chicos, lo mismo. Bienvenidos a Acto. Ya habíamos dado la bienvenida, pero no se estaba grabando. Así es que a nombre del Comité Educativo de Acto les doy a todos la más cordial bienvenida y los invito a visitar la página de Acto, en donde todas estas conferencias mensuales que estamos impartiendo pueden ser vistas de manera gratuita. Este es el tercer año consecutivo en el que se están impulsando las conferencias en español. Esto fue un logro de Elena, que fue la primera que contactó con Acto, y tuvo 2 años esa responsabilidad, y ahora esa responsabilidad es mía de hacerlo este año y el próximo año para que estas conferencias en español sigan beneficiando y sigan siendo recibidas por todos los coaches de habla hispana. Entonces, compártanlo con los coaches que conozcan y sobre todo con las personas que estén interesadas en formar y desarrollar a los coaches con este perfil que les platicaba hace un rato. Te voy a pedir, Jime, por favor, que escribas en el chat la página de Acto para que puedan contactarse cuando lo deseen. Hola, sí. Hola, veo a muchas caras conocidas aquí. Hola, Quique. Hola, Jenny. Elena, Leo. Elena, otra vez Elena. Ayer estuvo Elena conmigo en una presentación de mastering y es encantador verte otra vez. Hola, Adrianita Rivera, Livia, Pat, Ethel, hola Ethel, Araceli, Josefina, bienvenidos todos. Bueno, pues voy a compartir la pantalla para que podamos empezar y no perdamos más tiempo. Bueno, la invitación es a que pensemos un poquito al respecto de lo que significa para nosotros estar siendo coaches. Quienes hemos transitado todo lo que es la formación ontológica, sabemos que el hacer nuestro no se da de manera estática, sino se da justamente en la interacción que tenemos con otros y en ese estar siendo nosotros lo que nosotros hemos decidido o lo que nosotros hemos abrazado como coaches en este caso, cuál es el propósito que tenemos. Entonces, partiendo de esta inquietud, la pregunta que yo me hice y que les invito a ustedes a hacerse en este momento es, ¿qué fue lo que me llevó a decidir hacerme coach? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Y personalmente lo que les digo es, desde muy pequeña, yo tuve la intención de ser maestra. A mí siempre me había encantado la posibilidad de formar, ¿no? Entonces yo ponía a todas mis muñecas en la cama y les daba clase y les calificaba las tareas, les hacía que entraban y salían del salón y realmente era algo que me apasionaba. Yo sé y conozco muchas personas que tuvieron duda en su vida de qué era lo que iban a hacer de grandes, pero yo nunca tuve duda de que lo que quería hacer era maestra. Entonces, en ese caminar de ser maestra, lo que de pronto me encontré, un día ya pasados muchos años de que yo jugaba con mis muñecas, me encontré la interacción de trabajar en el desarrollo humano de las personas. Entonces, después de haber
realizado los estudios para ser maestra, me seguí por ese camino, profundizando en todo lo que era el desarrollo, por ejemplo, de educación personalizada o el trabajar en cómo ser realmente una maestra maravillosa, ¿no? Eso es lo que me movía. Y después, ya cuando sentía que eso estaba como dominado, lo que me interesó fue convertirme en maestra de maestras. Entonces me metí a la universidad y estudié pedagogía, y cuando estudié pedagogía me di cuenta de que la educación no era solamente para la escuela, sino que la educación se daba en todos los dominios. Y ahí es cuando empiezo a incursionar en el mundo empresarial y dejo la escuela para empezar a trabajar en el desarrollo humano dentro de las empresas. Y ahí, en ese estar caminando en el desarrollo humano y en el desarrollo organizacional dentro de las empresas, escucho por primera vez lo que era coaching. Y lo escucho en un curso que llevó un consultor. Yo trabajaba en ese momento en Aeroméxico, y su curso se llamaba Desarrollando habilidades para el líder coach. Y entonces de todo lo que hablaba era cómo el líder tenía que escuchar mejor y cómo tenía que trabajar con su gente para realmente sacar lo mejor de cada uno. Y entonces ahí me empieza a interesar el concepto, y después, más adelante, me doy cuenta de que no solamente había cursos, sino que también podías contratar a un coach con el cual yo veía que los ejecutivos hablaban, y que después de que hablaban, lo que se generaba era algo interesante. Veía que había como veía yo a la gente contenta. Y entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿qué me llevó a convertirme en coach? Lo que me llevó a mí a convertirme en coach fue la certeza de que a través de este proceso yo iba a ayudar a otros. Eso es lo que pensaba en ese momento, a ser mejores personas, a vivir una vida más plena, más feliz, etc. Entonces, dejo el mundo empresarial y me convierto en coach. Entonces, de ese propósito que declaré en ese momento, ¿qué es lo que sucedió en realidad y qué es lo que observo yo en mi interacción a lo largo de todos estos años con los coaches? Justamente ahorita estoy yo aquí en Quito, en Ecuador, porque es el primer congreso internacional que tiene la ICF capítulo Ecuador. Y bueno, pues van a venir, no sé, 300, 400 personas a este congreso. El lunes pasado fue el congreso, lunes y martes fue el congreso de ICF de México. Hace unas semanas estuvimos en Washington para lo que es el Congreso Internacional de Coaches. Y bueno, lo que veo yo en mi caminar como coach, como mentor, como supervisor, es que una vez que decidimos formarnos como coaches, convertirnos en coaches, esto es lo que veo yo que sucede. A ver si les hace un poco de sentido a ustedes. Lo que veo es que ese propósito original, declarado, con tanta profundidad y con tanto deseo realmente de ayudar y de desarrollar, de pronto me vi y veo a las personas inmersas en esta carrera, que la pongo yo aquí como si fuera una carrera de obstáculos, que es una carrera en donde empiezo con la formación, pero después quiero otra certificación y después otro modelo y otra corriente, y después empezamos a formar como gremios, ¿no? El gremio de los ontológicos, el gremio de los de PNL, el gremio de distintos gremios, ¿no? Y después empiezan todas las aspiraciones, la aspiración de formar parte de un organismo
o de obtener una credencial o de tener un reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido? Yo quisiera que me vayan comentando en el chat para que esta sea una conversación que hagamos entre todos. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido a esto? No veo aquí. Dice Adriana exactamente, Adriana Rivera. A Guillermo veo que se sonríe, pero no sé si también le haya pasado más o menos lo mismo. Mi misión es educar más allá de la escuela, dice Alejandra. Claro, esa es la misión que declaramos, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa en el momento en el que empezamos a hacerlo? Fíjense que yo creo que todo está ligado y tiene relación con el propósito que declaramos versus lo que hacemos en realidad como coaches, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que descubrí? ¿Cuáles son mis grandes descubrimientos en este camino de ya muchos años, en donde me he enamorado del coaching, pero también he aprendido grandes cosas que me llevan a plantearme mi propósito desde otro lugar? El primero, el primero de mis grandes descubrimientos es que aprendemos solamente si nos declaramos aprendices. Esto es, solo sé que no sé. Cuando bajamos de la nube de la convicción que tengo de que yo ya sé, yo ya domino, yo hago, y en realidad me vuelvo un aprendiz, lo que sucede es que empieza a darse una magia muy, muy interesante, donde ese descubrir que solo sé que no sé, me hace ser cada vez una persona más dispuesta y más abierta a dejar fluir lo que voy encontrando en el camino. Otro de mis grandes descubrimientos es que se necesita mucho más que aprender distinciones o conocer modelos. Es imposible aprender si no lo hacemos cuerpo. Esto, ¿de quién lo aprendí y de quién lo he escuchado? Bueno, por supuesto de Fernando Flores, de Strozzi, de Elena Espinal, de muchos grandes maestros que lo que me han enseñado es a darme cuenta de que todo lo que aprendemos y dejamos aquí y no lo hacemos cuerpo, se queda justamente en este lugar. En realidad, esta carrera que les puse, esta carrera de obstáculos, es una carrera como en el hacer, construir. ¿Qué? Esa es mi pregunta y por eso les comparto lo que son mis grandes descubrimientos. Otro punto interesante que he ido aprendiendo, primero desde el terreno de la intelectualidad y de la comprensión, y después lo he ido bajando y viviendo para ser ya parte de mí, es darme cuenta que la vida se hace en las conversaciones, que las posibilidades se construyen en los pedidos y en las promesas. Este fue uno de los descubrimientos más grandes que hice en mi convertirme en coach. Otro tiene que ver con esta parte de gestionar los estados de ánimo. Yo creo que lo más poderoso que podemos darnos cuenta y que podemos aprender es que generar un cambio es solamente a través de aprender a gestionar los estados de ánimo. Si los estados de ánimo no se dan propiciamente, el aprendizaje no sucede, no pasa. Otro de mis grandes descubrimientos ha sido que la incertidumbre es una constante, que es algo que tenemos
que abrazar en lugar de estar luchando con ella. Que es que el control del cual creemos que somos dueños es una absoluta ficción y que en la medida en la que nosotros no nos damos cuenta de que el control es una ficción y de que en realidad no controlamos nada, lo que sucede es que sufrimos mucho en nuestro caminar. Finalmente, en este compartir de mis descubrimientos, lo que les quiero decir es que mi conclusión es que el tiempo mejor invertido es el que destinas a definir tu propósito y a partir de ahí diseñar la oferta que quieres ser. Porque cuando tú tienes claro tu propósito como coach, ya todo lo que vas a hacer a continuación, la preocupación por los clientes, por ejemplo, es algo que se da por añadidura. Ya no es algo que tienes que estar buscando, sino es algo que se empieza a generar. Te pido, dime, si me controlas los micrófonos, por favor. Dime. Gracias. Ok, entonces, por favor, te pido que estemos atentos a eso para que no se vicie el sonido. A mí me gustaría invitarlos ahora a preguntarse cuál es tu propósito, cuál es tu commitment, como se dice en inglés, cuál es tu propósito como coach hoy. Te pediría que lo reflexiones y que lo escribas, que lo compartas en el chat. ¿Cuál es tu propósito como coach hoy? A veces no es tan sencillo encontrarlo y a veces me doy cuenta de que hay muchas personas que no se lo han preguntado antes. Entonces yo te invito a que te lo cuestiones. ¿Cuál es tu propósito como coach hoy? Dice Pat, servir al otro. Ok. Ok. Vamos a ver qué otro nos comparten. Transformarme en mi desarrollo personal junto con el otro, dice Leo. Ok. Ok. En estos, dice Rebeca Molina, trabajar en el ser. Hola, Rebe, qué lindo. Araceli dice, ser una oferta de valor para otros, guiar y ayudar a otros. Dice Alba Rafaeli, acompañar en la transformación mutua del otro y la mía propia. Ok. Guiar y ayudar, ser un agente de cambio relevante. Fíjense cómo el mismo lenguaje a veces nos hace una jugada, ¿no? Porque cuando nosotros decimos servir al otro o guiar y ayudar o ser un agente de cambio relevante, dice aquí Guillermo, causar transformación y ayudar al otro a ver quién está haciendo en su vida, acompañar a otro en su autodescubrimiento y generar aprendizaje mutuo. Ok, dice, Cris es la que dice causar transformación y ayudar a otro. Fíjense que varios de estos enunciados que ustedes me comparten son acciones que llevo a cabo, pero ¿qué te mueve? Si tú dices, yo quiero ser un agente de cambio relevante, ¿para qué? El propósito, cuando lo planteo, tiene que ser tan claro para mí que yo puedo explicar por qué es importante para mí eso. Si yo como propósito puedo decir, por ejemplo,
mi propósito es ayudar al otro a descubrir la posibilidad que es. ¿Para qué? Para construir un mejor lugar para vivir donde todos estemos compartiendo, ¿no? Si yo puedo explicar el para qué de mi propósito, el para qué es importante para mí, estoy hablando de un propósito, pero es algo mucho más profundo que tiene que ver justamente con esta invitación que les hago hoy a reflexionar a qué tanto estamos haciendo y qué tanto estamos siendo como coaches, que ese finalmente ha sido como el aprendizaje y la reflexión que yo estoy haciendo en estos momentos y que es lo que me está moviendo y jalando tremendamente. Dice Mario, acompañar a las personas para que sean más felices, contribuir a la reconexión consigo mismo, la sabiduría está en nuestro interior, para los demás y para mí. Ok, eso nos dice Elena. Ahí, por ejemplo, Elena, el punto sería el para qué. ¿Para qué lo vas a hacer? Y miren, les voy a compartir este ejemplo que me gustó. Algunos de ustedes a lo mejor conocen la Sagrada Familia en Barcelona. Bueno, pues la Sagrada Familia tiene más de 135 años construyéndose. ¿Y por qué? Bueno, pues porque fue un diseño en su primera concepción neogótico. De hecho, siempre la atribuimos a Gaudí, pero el primer arquitecto que trabajó en este proyecto fue el arquitecto Francisco del Villar y Lozano. Un año después, o sea, del 82 al 83, es cuando pasa a manos de Gaudí, y ahí es cuando Gaudí cambia totalmente el diseño neogótico que había propuesto este arquitecto por un diseño totalmente distinto, innovador, monumental. Y fíjense, lo tomo como ejemplo porque revisando al respecto de qué es lo que movió a Gaudí a desarrollar esta obra, que fue la última obra en la que trabajó en su vida, encontré que su propósito era que él quería generar, a partir de este desarrollo monumental e innovador, que se hiciera una explicación catequética de de las enseñanzas de los evangelios y de la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de esto y pensaba que era una manera increíble de mostrar y de manifestar todo lo que está inmerso en esta creencia, ¿no? Y te pones a revisar lo que fue su camino, y su camino pasó de año por año. Fíjense, desde el año 83 hasta el año 1911, o sea, cuéntenle cuántos años, 22 años, Gaudí trabajaba en este proyecto con muchas otras personas, pero hacía otras cosas. De pronto, él decide dedicarse exclusivamente a trabajar en este proyecto, a construir este templo. Y desde 1914 hasta que muere en 1926, lo único que hace es dedicarse a este proyecto. Se convierte realmente en el propósito de su vida. Desgraciadamente él muere lo atropellan en 1926 y muere después de este accidente. ¿Y qué sucede? Que esa obra se queda inconclusa, y quien haya visitado Barcelona hace 30 años se da cuenta de que lo que están haciendo hoy contra lo que tenían antes, ha habido una gran evolución. Este marzo se cumplieron 135 años de que se colocó la primera piedra de la Sagrada Familia,
y lo que ellos dicen es que en este momento están al 70% de la construcción, y lo que yo pienso es, en ese propósito declarado y en ese abrazar esto que Gaudí en su momento visualizó, él hacía muchas maquetas de lo que iba a ser cada uno de los distintos ejes de esta obra monumental. Y entonces me encantó como ejemplo para mostrar lo que es el propósito. Y lo que es el propósito muchas veces es algo que tenemos dentro y que quizás, como es el caso de Gaudí, no terminemos de ver el efecto. Miren esto que encontré que me pareció fabuloso. ¿Cómo será la catedral? ¿Cómo será este templo una vez que esté terminado? ¿Qué les parece cuando ven esto, hablando de lo que es nuestro propósito? ¿Qué te trae esto o qué te hace pensar en función del propósito que ustedes declaran en su vida como coaches? Dice Mario que la Catedral de Notre Dame se tardó 600 años. Así es, Mario. Y tenemos otros ejemplos. Yo escogí esta porque está ligada a esta persona y a su propósito declarado. Dice Leo que con lo que la conectó a ella fue con la posibilidad de generar un propósito extraordinario. Dice Rebe, excelente reflexión del propósito. Somos un siendo, que es algo casi infinito. La serenidad, la paciencia, la persistencia, la determinación para sostenerme en mi propósito trascendental, dice Jenny. Una excelente metáfora de la posibilidad del crecimiento personal, y pensando en que todos los que estamos aquí tenemos algo en común, y eso algo en común que tenemos es que somos coaches. Lo que yo te comparto hoy es que ese estar siendo coaches muchas veces lo estamos ligando exclusivamente al seguir ganando como una serie de reconocimientos. En el Congreso de Washington, ahorita yo aquí traigo mi gafete del de aquí de Ecuador, pero en el de Washington lo que hacían es que les iban pegando abajo otras etiquetas a los coaches dependiendo de si eran MCC, si eran parte del grupo tal, si eran miembros de X cosa. Entonces era una cantidad de listados de aquello que hemos hecho. Y mi pregunta aquí es, ¿y eso que hago, si no está ligado realmente a ese propósito que he declarado, qué sentido tiene? O sea, en realidad, ¿de qué manera
tú como coach estás comprometido o no con un propósito. Algunas personas con las que trabajo en mentoría o en supervisión, cuando yo les hago esa pregunta, algunas personas no tienen la respuesta. ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién está haciendo? ¿Qué es realmente lo que te lleva a generar la actividad que estás haciendo? Porque en esta lámina que les presentaba y que los compartí cuando estuvimos en Argentina en el multicultural, esa como carrera de obstáculos en la que nos metemos y que de pronto nos damos cuenta que no tiene fin. Exactamente, dice Cris, nunca acaba, es nuestro para qué. Y ese nuestro para qué es justamente lo que me lleva a mí a compartirles esto y a plantearles qué catedral estás construyendo tú. En realidad, ese estar siendo, de qué manera lo estás viviendo, de qué manera estás tú conectado con esto, ¿no? Entonces, me puse a revisar quiénes han sido así como mis maestros con propósito, de los que aprendí que lo que verdaderamente es importante es estar siendo y no seguir haciendo, como si fuera un concurso, ¿no? ¿Cuántas certificaciones tienes? ¿Cuántos cursos has acabado? ¿Cuántas horas tienes? En Mastering Coaching Skills yo he tenido participantes que tienen más de 5,000 horas como coaches. Alguno de ellos declaró tener más de 7,000 horas de coaching, de experiencia. Y le haría esta misma pregunta. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Qué es en realidad lo que te está moviendo para hacer lo que estás haciendo? A mí me movió mucho desde un tiempo para acá. No identifico exactamente el momento, pero empezar a trabajar profundamente en las competencias de la ICF, identificar la presencia, la escucha, la confianza como esas competencias del ser y darme cuenta que más que competencias son, y por eso les llama Elena las competencias del ser, son algo que se experimenta y que se siente. Y darme cuenta que esta parte de presencia no es una competencia que voy a desarrollar haciendo cursos, sino es una competencia que voy a desarrollar cuando realmente soy consciente de que la presencia es una experiencia que genero a partir de mi estar siendo, no a partir de la cantidad de cursos que pueda haber desarrollado. Tuve la oportunidad este año de estar en Tailandia y en Myanmar, y les pongo estas fotos de estas personas que fueron maestros para mí, de lo que es estar siendo, de lo que es realmente estar comprometido con la entrega de lo que significa para ti estar viviendo esa vida desde otro lugar. Estos cuates de Myanmar son personas que no ves corriendo, no tienen prisa, están realmente disfrutando. Y algo que me enseñaron es que el mindfulness, que escucho por todos lados, hacer mindfulness o hacer un ejercicio de mindfulness, para ellos el mindfulness es todo el día, no es un ejercicio, es un estar siendo en todo lo que haces. Es un estar siendo cuando comes, disfrutando la comida, cuando estás caminando, cuando estás disfrutando, cuando estás dialogando con alguien. Y mi pregunta es, ¿qué tanto de esto es lo que nosotros hacemos como coaches? Porque decía Strozzi
que la presencia, o sea, el generar la presencia en nosotros, es como un músculo que se va desarrollando en el gimnasio, al cual hay que meterle ejercicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como coaches en función de desarrollar esta parte de nosotros que nos puede facilitar el estar presentes, que nos puede facilitar el estar siendo? Y aquí, bueno, hasta aquí me voy a parar un poco para escucharlos. ¿Qué les va cayendo con esta reflexión? Dice Mario, gracias, el sentido de lo que hacemos nos define como seres. Exactamente, Mario. Y yo creo que nuestra profesión es una profesión preciosa en función de que con nuestra intervención en plenitud podemos ayudarle al otro a que mire la posibilidad que es, a que se descubra como posibilidad y que a partir de eso genere un mundo alrededor que sea un mundo mejor para todos, en donde todos vamos a poder estar viviendo. Pero ¿qué es en realidad lo que estamos haciendo a ese respecto? Dice Pat, es un llamado a la humildad. Ale dice, si lo que haces no lo haces cuerpo, no lo sientes. Exactamente, Ale. Dice Flores, dice Strozzi, dice Maturana, dice, o sea, ¿qué es lo que te dicen todos los maestros? Que esa es una experiencia que pasa por tu cuerpo. La información de tu presencia, de tu centramiento, viene de un estar conviviendo con este ambiente en el que estás interactuando. Y en realidad, si regresamos a nuestra pregunta inicial de nuestro propósito, lo que yo les diría es, ¿qué tan plenos se sienten ustedes cuando contactan con ese propósito que han declarado? ¿Y cuántas veces me paro a revisar yo si en realidad estoy pleno porque estoy siendo congruente y consistente con el propósito que declaré? Y pensemos que la declaración es tan fuerte que soy yo. Yo soy el compromiso. No es que el compromiso es algo externo, sino que mi ser es el compromiso. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué tan pleno te sientes en función del propósito que declaras de tu ser coach? Dice Ale, estar completo es mi propósito con lo que estoy siendo. Ok. Leo dice, un deseo de hacer pausas en el ajetreo de la vida. ¿Y si te pones a ver, cuando tú te evalúas a ti mismo al respecto de qué tan buen coach estás siendo, cómo es que lo haces? ¿Cómo es que evalúas tu efectividad como coach? ¿Y qué tan pleno te sientes con tu desempeño como coach versus el propósito que tú has declarado? Y me encantaría leer cuáles son los indicadores que tomas en cuenta tú para saber si efectivamente estás completo, ¿no? Así como cuando medimos la efectividad en cuanto a las competencias y tomamos todo lo que son los marcadores de cada una de las competencias, o, por ejemplo, para saber si puedo tener un nivel ACC o PCC o MCC, lo que tomo en cuenta es
el número de horas de experiencia, el número de horas de formación, etcétera. Entonces, ¿qué tan pleno te sientes tú como coach versus ese propósito que has declarado? Dijo Einstein que no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que cuenta, no todo lo que puede ser contado cuenta, ni todo lo que cuenta puede ser contado. Entonces, ¿qué es lo que está contando para ti? Y cómo todo esto que nosotros hemos hecho en esta carrera que les ponía yo al principio de obstáculos, en realidad son medios y son necesarios, porque si nosotros no hubiéramos transitado por aquí, en realidad no podríamos estar cuestionándonos esto que les estoy invitando a cuestionar ahorita. En realidad, hablar de trascendencia, de wellness, de mindfulness, es algo que te contactas en la medida en la que sabes que vas en esa carrera, tienes esas bases que te han generado el lugar en donde te encuentras y finalmente te das cuenta de que si bien es cierto, todos estos indicadores de qué tan competente soy, a lo mejor no tienen una relación directa con qué tan pleno me siento yo en mi estar siendo como coach. Y esa es la pregunta que les quiero hacer y la reflexión que los invito a tener en este momento. Yo revisé, y me llama mucho la atención, todo esto que se hizo en Bután, este país que es reconocido como el país más feliz del mundo, en donde ellos, el príncipe de Bután, decía, ¿por qué en todos los países nos dedicamos solamente a ver el Producto Interno Bruto y todo lo que producimos y todo lo que hacemos, cuando en realidad medimos qué tan felices son las personas y qué tan plenos y realizados están, ¿no? Entonces, aquí lo que les comparto es la inquietud mía en este momento está justamente ligada a esto. ¿De qué manera los coaches en la profesión que hemos decidido ejercer con este propósito declarado que ustedes han hecho, qué tan pleno me siento como coach en mi estar siendo? Porque en la medida en la que me sienta pleno, yo creo que la oferta que eres para los demás va a ser mucho, mucho más grande, va a ser mucho, mucho más profunda, más plena. Y el punto interesante sería, ¿cuáles son tus indicadores para medir tu plenitud como coach? ¿Qué sería en el caso hablando de plenitud, lo que contaría? Porque aquí no contaría cuántas horas tienes o cuántas credenciales o certificaciones o cuántas cosas has hecho, sino esto tiene que ver contigo, con tu profundidad. ¿Qué tan pleno estás siendo? ¿Qué tanto estás desarrollando la capacidad de estar en presencia plena como lo viven en Myanmar, no solamente cuando haces un ejercicio o una meditación o una reflexión o yoga, sino todo el tiempo? ¿Qué tanto estás presente? ¿Qué tanto te estás entregando a este propósito que has definido? Dice Alba, ¿qué definirías como plenitud? ¿Presencia, felicidad u otra cosa? Eso es justamente, Alba, lo que estoy buscando, y creo que cada uno vamos a tener una manera de describir distinto. Yo, por ejemplo, te diría que las señales que identifico en mí de plenitud tienen que ver con paz. Es una sensación de paz muy, muy profunda
es ese momento en donde no necesito otra cosa más, sino que estoy totalmente extasiada con lo que estoy viviendo en ese momento. Y yo te preguntaría a ti, Alba, ¿cuáles son los tuyos? Porque a lo mejor tu definición de plenitud es distinta a la mía, y eso es justamente lo que me lleva a compartirles esto hoy, porque la intención y lo que he declarado que quiero hacer es encontrar con cada uno de los coaches del mundo que quiera participar esos marcadores, esos indicadores de plenitud, de presencia plena, que te hacen a ti ser congruente con tu propósito declarado. Dice José Luis, considero, Adri, que el tema no es hacer coaching, sino vivir siendo en ese proceso y advertir como coachee y coach, redescubrimos miradas y acciones que nos impulsen a convivir de una manera más plena. Lindo, José Luis. Y fíjate cómo aquí en esto que dices puede estar ahí metido el propósito de tu vida, porque a lo mejor lo que te mueve es justamente lograr una convivencia más plena entre los seres humanos, puede ser el propósito, y un medio a partir del cual lo hago es justamente en este conversar y en este generar en la conversación de coaching esto, ¿no? Dice, mi cuerpo sabe cuando he sido efectivo, ya que es algo feliz, dice Cris. Exactamente, Cris. Fíjate que el cuerpo no miente nunca. Y por eso, cuando hablamos de presencia, dice Strozzi, la presencia es también como un músculo que se puede desarrollar, porque en la medida en la que yo practico para generar más momentos de presencia en mi vida, lo que finalmente estoy haciendo es hacerme más dispuesto, estar más abierto a realmente ser esa oferta para el otro. Dice Alejandra, estar presente en la conversación y vivenciarla, conectarme con lo que hago. Dice Alba que ella siente parecida su plenitud a la mía. Te lo agradezco, Alba. Y dice, toqué el alma de la persona, cambió su mirada y su posibilidad. Eso dice Cris. Fíjate, entonces a lo mejor puede ser que tu propósito, Cris, tiene que ver con que las personas descubran la posibilidad que son, que es muy parecido al que yo he declarado, ¿no? Dice José Luis, efectivamente mi propósito es generar la posibilidad de co-crear caminos para la paz. Entonces, fíjense cómo cuando ese propósito está declarado, cuando nosotros somos capaces de vibrar con esto, lo que hagamos a continuación cobra sentido, como la Sagrada Familia. O sea, ver el edificio completo es que, aparte de que es una obra de arte, que tiene tantísimos detalles y que se va construyendo poco a poco, sería como esto que dice José Luis, como los caminos para la paz creados. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu manera de darte cuenta si estás ahí? ¿Y de qué manera podemos, entre todos, generar estos caminos para la paz que nos dice José Luis, o estas posibilidades que nos dice Cris? Fíjense, cuando yo estoy en esa posición de estar siendo, como dice Pat, lo que genero en el otro es esa respuesta inmediata en donde los dos, como dijo en su momento también José Luis, estamos siendo igualmente plenos. Entonces, yo, coach, me siento pleno también cuando me doy cuenta que el otro se siente pleno. Entonces, cuando yo lancé este desafío en Argentina, y que ahora se los lanzo a ustedes,
el desafío es a que juntos podamos encontrar esos indicadores intangibles, distintos o parecidos, como fue el caso ahorita con Alba o con Cris o con José Luis, en donde podamos mirarnos y podamos, revisándolos, darnos cuenta y hacernos conscientes de qué tan plenos estamos siendo en el trabajo que hacemos. Porque creo que un coach que está pleno y que es congruente con el propósito que ha declarado, va a ser un coach que definitivamente ayude a construir el mundo mejor que todos estamos esperando. Ser parte y formar parte y generar. Entonces, esta es la invitación, este es el desafío, y me gustaría escucharlos a ustedes con qué se quedan de esta conversación y qué les ha hecho reflexionar. ¿Quién pueden abrir su micrófono? Si nos levantan la mano o abren su micrófono, podemos escucharnos y va a ser más lindo. A ver, por aquí. A ver, ya los estoy viendo ahora sí a todos. Guillermo, ¿tú nos quieres compartir? No te escuchamos, Guillermo. No te escuchamos. A lo mejor es que está apagado porque tu micrófono está abierto, es algo con tu computadora, Guillermo. Si quieren en lo que Guillermo... Ahora sí, adelante, No, Rebe. Rebeca. Sí, adelante, Rebe. Pues, hola, Rebe. ¿Cómo estás, Adri? Qué gusto. Yo creo que estas sesiones nos llevan a reflexionar en que muchas veces creemos que ya lo tenemos decidido, pensado y que lo vivimos, y que hacer un alto y volverlo a escribir y validar si lo estás viviendo todos los días es como muy importante. O sea, esto es ¿no? Si esa tarea continua de estarlo revisando y estar viendo qué tanto estás en eso que dijiste que era tu propósito, ¿no? Esa reflexión me dejó a mí la sesión. Gracias, Adri. Muchas gracias a ti. Dice Cris, empecé mi carrera muy enfocada en mi propósito y a veces con la prisa y el paso del tiempo me centro en el hacer más que en el ser. Exactamente, Cris. Y eso que nos dice Cris y que nos comparte Rebe, es una constante que yo estoy viendo. Y por eso en este momento lo que me jala y lo que me tiene tomada y comprometida es de qué manera generamos algo para que los coaches no solamente se midan en función de qué tan efectivos están siendo, sino de qué tan plenos son. Porque yo cuando veo a una persona, estas personas que les digo de Myanmar, que no tienen prisa, que cuando tú les preguntas qué es mindfulness, lo que te dicen, para ellos mindfulness es como comer, es como respirar, es como disfrutar todo, disfrutar lo que están haciendo en cada momento. Y nosotros en esta vorágine en la que nos metemos, de pronto lo perdemos. Y como dice Cris, empezamos como enfocados y después lo que nos empieza a llamar es como lo que les digo que vimos ahí en Washington, todas las etiquetitas de todo lo que ya hiciste. Ya tienes esta certificación, esta otra. Y luego las personas casadas con un modelo organizacional que tiene que ser así, con estas sesiones, con esta manera, ¿qué es eso? ¿En dónde dejamos, en dónde se nos olvidó que el compromiso que seguramente todos tuvimos en este despegar era justamente con hacer al otro sentirse pleno?
y para que se sienta pleno, primero me tengo que sentir yo pleno, ¿no? Dice Ethel, sigo reafirmando la importancia de encontrar nuestro propósito, conectarnos con nosotros para expandir al mundo y poder entregar esa conexión propia al servicio de cada uno de nuestros clientes. Y con clientes me refiero a mis hijos, a la familia, a los amigos, a los coaches, a los maestros. Mario dice, en este momento no puedo hablar, quisiera aportar que siento que la plenitud y congruencia es una búsqueda permanente y el hacer es lo que debemos enfocar en esa búsqueda. Así es, Mario, porque entonces el hacer ya no es un desmedido hacer, sino es un hacer para centrarte, para consolidar aquello que has decidido que aquello que has declarado que quieres ser. Josefina dice, es un proceso y un crecimiento personal que no termina nunca. Pat dice, es cierto, muchas veces me he encontrado justamente en encuentros de coaches, en vez de preguntarme quién sos, me preguntan qué sos. O también te preguntan qué has hecho, ¿no? Y tú qué hiciste, y tú qué reconocimiento tienes, y tú a qué otro curso te metiste. Alba, adelante, abre tu micrófono, por favor. ¿Quiere comentar algo, Alba? No te vemos, Alba. Adelante. Voy en eso. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Un placer, la verdad, encontrarme de vuelta con ustedes. ¿Sabes, Adriana, que me quedé pensando mucho, reflexionando mucho con lo que estás compartiendo? Me parece muy importante, porque me llamó la atención esa pirámide, ¿sí?, que tú compartiste. Y me quedé pensando con que me conectaba con la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿cuáles son las necesidades que tienen que estar satisfechas primero para un coach que empiece a ascender en esa pirámide de alguna manera, ¿no? Y creo que todos entramos en esa vorágine del hacer, porque cuando te certificás, luego tenés que salir a buscar horas, tenés que hacer un montón de cosas para, ¿no? Entonces empezamos por un camino diferente. Y yo no sé si en ese camino diferente, que me parece que la gran mayoría empezamos por allí, si no tendría que estar quizás el compromiso de las escuelas como para acompañarnos a que empezáramos por el ser, en lugar de por el hacer. Me parece que entramos en esa rosca de alguna manera por cómo nos formamos, me parece. Pero no sé qué les parece a los demás. Muchas gracias. Una cosa, perdóname. Y otra cosa que quería compartir era esto. Ayer estuve hablando con un MSC a raíz de otras cosas, y le pregunté, ¿cómo llegaste a ser MSC? ¿No? Y lo que me dijo fue, mirá, fue lo más fácil del mundo, porque cuando solté todo lo demás, y me conecté con el otro desde lo habitual, desde el ser persona, ¿sí?, fue ahí que lo logré. Yo pensé, pero qué genialidad, ¿no? Y quería de verdad compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Adri. Qué lindo, gracias. Y fíjate por qué en las escuelas de coaching dedicamos tanto tiempo a que la persona que va a ser coach sea primero coachee y viva un proceso de coaching. Yo no concibo una persona que se forma como coach si antes no vivió un proceso personal. Porque ¿qué va a entregar? ¿De qué manera se va a dar cuenta aquello en lo que quiere trabajar, ¿no? Entonces, precioso. Dice, muchas gracias, Salva. Y una reflexión extraordinaria para Acto. Dice Guillermo, gracias, me dejas una gran tarea en reflexionar en el propósito. De ahí parte todo, lo demás es transitar ese camino de coherencia. Los indicadores que imagino son paz, entusiasmo, certeza, descubrimiento. ¡Qué lindo! Cris dice, ser vehículo para que cada uno conecte con su pasión y su propósito. Leo dice, me encanta que me has llevado nuevamente a la reflexión profunda de mi ser coach. Lo tengo claro y termino haciendo más y siendo menos. Y esa sensación, Leo, esa sensación que, como decía Alba ahorita, regresando a la pirámide, tiene un porqué. O sea, porque primero tuviste que tener esas competencias para poder ser ese vehículo, esa posibilidad para el otro. Pero una vez que estás ahí, y como dice Alba, una vez que
que sueltas todo y empiezas realmente a disfrutar y estar siendo lo que haces, yo creo que cambia tremendamente la perspectiva. Alejandra dice, me gusta tu postura, coincido con el estar siendo coach. Adriana Rivera dice, gracias, es cierto, nos olvidamos de ser y estar plenamente. Un compromiso que me genera como formadores de coaches en las escuelas, revisar el estar siendo. Enrique Escudero dice, observo que propósito evoluciona en la misma manera que evoluciona mi ser. ¡Qué lindo! Exactamente, Enrique. Porque fíjate, Henry, cómo cuando estamos, y por eso comparaba Alba con la pirámide de Maslow. Una vez que tenemos satisfecho eso, tenemos la posibilidad de empezar a ver de otra manera. Y Leonor dice, ese proceso personal lo reafirma constantemente, tal cual el proceso personal. Bueno, yo lo que les diría es, Guillermo, no pudiste hablar, no sé si quieras escribir lo que nos querías compartir. Es como cuando aprendes a manejar, al principio lo piensas todo, luego sueltas los pasos y te conviertes en el coche. Exacto, y aquí en lo que nos tenemos que convertir es en nuestro propósito. O sea, el propósito somos nosotros. No es el propósito afuera, sino el propósito somos nosotros. Jenny, no te escuchamos mucho en esta sesión. Si tienes algo que compartirnos, adelante. Estamos ya despidiéndonos. Y Guillermo, adelante. Gracias, Adri. Mil gracias, Adri. Felicitaciones por generar este espacio de reflexión justamente en lo que queda, ¿no? Porque estamos puestos en la práctica efectiva, eficiente, puntual, magistral, etcétera, etcétera, en el do, pero también recordar que tenemos la posibilidad de ser desde los estados de ánimo que tú proponías y de seguramente esos que muy pronto ya se convertirán en una escala, algo inventarás, por ahí te veo venir, y será para el servicio de todos, para ir como pasando por el laboratorio y tomándonos a ver en qué grado de colesterol o cualquier otra cosa estamos, ¿no? Pasar a ver cómo estamos en el balance de generar riqueza, que bien se vale, en el balance de generar una profesión con estándares homologados también se vale, y el otro lado del platito, el bienestar y el sentirnos ser humano, creo que empieza a cultivarse en conversaciones como esta, que te agradezco muchísimo, y haber compartido con tantas caritas conocidas ahí, me hace sentir que estamos en una conversación trascendental. Gracias, Adri. No, muchas gracias, gracias a todos, y la invitación sería no a que lo invente yo, sino a que lo inventemos todos y a que juntos podamos identificar qué indicadores encontramos en común que nos pueden contactar con que estamos realmente siendo lo que queremos ser, el propósito que hemos declarado. Yo les agradezco muchísimo a nombre de Acto. Les invito a visitar la página. Jimé, les escribes por favor la página de Acto, y también les pido a todos ustedes, quienes estén dispuestos a trabajar en esta investigación y que quieran llevar a cabo una entrevista, voy a hacer una entrevista, voy a hacer un formato, que nos dejen su mail para que podamos contactarlos y para que a lo mejor ustedes tengan otras personas con las que también puedan contactar, y que entonces lo que logremos sea algo muy consistente, porque sea haber tocado a muchas personas que se han tocado a sí mismas, para identificar de qué manera puedo saber si estoy siendo y no haciendo. Muchísimas gracias a todos. Todos los que quieran intervenir en esta investigación que haremos y que después compartiremos, les agradezco que nos den su email. A ti te pido, Jime, que tomes nota, por favor, de todos los emails. Sí, ya los estoy tomando. Muchísimas gracias. Abramos los micrófonos de todos para despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Te agradezco tu mensaje. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Sí, me voy a la otra conferencia. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias a todos.